Libro de los Hechos. Signos vitales de cristianos reales. Hechos, capítulo 11. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a leerlo de nuevo. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, es decir, por primera vez en la historia en Antioquía. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que tu palabra nos sea dada para entender tu voluntad, para hacerla, para vivirla en Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en su nombre. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, este versículo que acabamos de leer, forma parte de la historia del establecimiento de lo que fue la primera iglesia no judía de la que se tiene conocimiento en la historia del cristianismo. La primera iglesia que se organizó fuera del área de lo que ocupaba el territorio de Israel a raíz de la persecución de Esteban. Ustedes recordarán, muchos creyentes salieron del territorio de Israel, algunos fueron por diferentes lugares, y es interesante lo que dice Hechos capítulo 11, el versículo 19 en adelante. Dice que algunos de ellos pasaron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y dice que no le hablaban la palabra de Dios a nadie, sino solo a los judíos. Pero, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron la palabra también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que esta es la primera vez después de la conversión de Cornelio que se le predica a un grupo de personas el evangelio fuera del territorio de Israel, y esta gente se convierte, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando los creyentes escucharon más del evangelio, mandaron información y posiblemente los propios que habían salido de Israel por la persecución, mandaron información a la iglesia en Jerusalén informándoles de las cosas que estaban pasando en Antioquía. Así que ellos mandaron un emisario, Bernabé, y Bernabé se quedó con ellos. Cuando él llegó, versículo 23, se regocijó viendo lo que Dios estaba haciendo, los exhortó, los animó para que ellos perseveraran en el camino del Señor. Mandó a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, que todavía no era el gran apóstol Pablo. Lo mandó a buscar para que lo ayudara en la tarea de la enseñanza de los creyentes. Y dice ahí el pasaje que, versículo 26, el versículo que leímos, que tanto Bernabé como Saulo se congregaron con la iglesia todo un año, enseñaron a mucha gente se siguió convirtiendo. Y entonces dice, y es el comentario que viene ahora, entonces dice, y a los discípulos del Señor se les llamó por primera vez cristianos ahí en esa ocasión en Antioquía. Así que este es un dato histórico tremendamente interesante, ¿no? Tremendamente importante. Fue la primera vez, escuche bien, después de unos 10 o 15 años de predicación del evangelio en Israel, es la primera vez que se utiliza el término cristianos
para hablar de los seguidores de Jesús. A partir de ese momento, a partir de ese instante, los seguidores de Cristo han sido conocidos como los cristianos. Y el cristianismo es probablemente la religión más numerosa en el mundo en este momento. A partir de ese momento en Antioquía, desde ese instante, se empezó a llamar a los creyentes en Jesús cristianos. Y hay millones de personas, cientos de millones de personas que se identifican con ese nombre en el día de hoy, cristianos. ¿Pero son cristianos realmente? No todos los que se llaman cristianos lo son en realidad. Es más, tenemos que decir que lamentablemente la mayoría de la gente que se identifica como cristiano, y aquí estoy usando el término en forma general para referirme a cualquier clase de denominación católica, ortodoxa, episcopal, evangélica, cualquiera, que se clasifica dentro de ese mundo cristiano, ¿no? Es decir, no todo, la mayoría de la gente que se identifica con el nombre de cristiano no es realmente cristiano. Y es más, incluyo también a nuestra denominación, los Bautistas del Sur. Los Bautistas del Sur, que son posiblemente una de las denominaciones más apegadas teológicamente a las Escrituras, reportan en su estadística alrededor de unos 15 millones de miembros. De esos 15 millones de miembros, probablemente hoy domingo, a esta hora, se encuentran en las iglesias la tercera parte de ese número, 5 millones. Y los restantes 10 no sabemos dónde están. De todas maneras, tenemos que decir que ni siquiera el hecho de estar asistiendo a la iglesia sea un signo real de verdadero cristianismo, de verdadera conversión. Así que en esta mañana, mis hermanos, a mí me gustaría hablar precisamente de este tema. ¿Cuáles son los signos vitales de los cristianos reales? Es decir, ¿cuáles son características que aparecen en la vida de una persona cuando ha nacido de nuevo realmente? Jesús dice en su palabra: por su fruto se conoce el árbol. El árbol malo no puede dar buen fruto, el árbol bueno no va a dar mal fruto. Así que por su fruto se conoce el árbol. Vamos a pensar en esta mañana entonces en este tema. Y quizás no vamos a ser exhaustivos, completos y absolutos en esto, pero miremos por lo menos algunos signos vitales que tienen los que realmente son cristianos. Signos vitales de cristianos reales. ¿Cuáles son esos signos? Bueno, en primer término, mis hermanos, los cristianos reales tienen un anhelo de Dios en su corazón. Esta gente había tenido una experiencia con el Señor y llama la atención que el pasaje dice que ellos, verso 21, se convirtieron al Señor. El pasaje dice además, verso 24, que una gran multitud fue agregada al Señor. Y digo que esto es importante porque no está diciendo que fue agregada a la iglesia, fue agregada a la religión, no fue agregada al Señor. Y entonces, claro, todo verdadero cristiano es alguien que ha tenido una experiencia con el Señor. Y cuando tienes la experiencia con el Señor, en tu corazón hay un anhelo de Dios.
Hay un deseo de Dios en tu alma. Hay un deseo por el Señor y por las cosas del Señor. Hay un deseo de conocer a Dios y conocer más al Señor. Dios se convierte, el Señor se convierte en el centro de tu vida. Filipenses capítulo 3, Pablo retrata esta experiencia cuando dice en ese conocidísimo y citadísimo pasaje, capítulo 3 de Filipenses, dice la palabra: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor, atención, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, atención, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo dice: yo quiero conocer más y más y más al Señor. Y aquí no estamos hablando de un hombre que era un ateo, ni era un irreligioso. Al contrario, era un gran religioso, era un hombre que formaba parte del prestigio de la religión judaica. Pero todo eso era una experiencia externa. Usted puede ser un hombre religioso, usted puede venir a la iglesia, usted puede ir a un culto, usted puede practicar un rito cualquiera que sea, y sin embargo no tener una experiencia verdadera con el Señor. Cuando uno tiene la experiencia con el Señor, Dios se convierte en el anhelo de su corazón, en el deseo de su alma. Usted tiene un deseo de Dios en su vida. Y te pregunto lo siguiente: ¿es eso lo que tú tienes en tu vida? ¿Tienes un deseo de Dios? ¿Es un deseo de Dios en tu corazón? ¿Hay ese deseo de Dios en tu corazón? ¿O simplemente vienes el domingo a la iglesia porque hay que venir a la iglesia? Vienes a la iglesia porque hay que venir, haces lo que hay que hacer porque sí, porque hay que hacerlo. Pero ¿tienes un deseo de Dios en tu corazón? ¿Anhelas al Señor en tu corazón? Dice la Biblia en el Salmo 42, en alguien que está retratando la verdadera experiencia con Dios. Y aunque no podemos llamarle a esta gente cristianos en el sentido estricto de la palabra, podemos llamarles verdaderos hijos de Dios a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí el escritor sagrado está diciendo: mi alma desea a Dios. Un verdadero hijo de Dios es alguien que desea a Dios, que quiere estar con Dios, que tiene anhelo de Dios, que ama a Dios. La mayoría de la gente, escúchame bien, por religioso que sea, es indiferente a Dios. Para la mayoría de la gente que se llama cristiana y que pudiera estar en iglesias católicas o evangélicas, bautistas o pentecostales, Dios es simplemente un concepto vacío y lejano. Dios no significa nada para sus vidas. Lo que retrata el salmista y lo que retrata Pablo es otra cosa. Un anhelo de Dios que se origina en el hecho de que ahora Cristo vive en el corazón del creyente. Y el creyente anhela a Dios. En estos días conversaba con una joven que precisamente me decía eso mismo. Ella no hace mucho se entregó al Señor en medio de situaciones de su vida turbulentas, problemáticas, dificultosas. Ya ha empezado a experimentar cambios en su vida, y una de las cosas que me decía era que se ha despertado un deseo de Dios en su vida, un deseo de Dios. Esto es una evidencia clara de que allí hay algo distinto. Te pregunto, vuelvo a preguntarte, ¿deseas a Dios o simplemente estás en la religión? En segundo término, los cristianos reales
no solamente desean a Dios, sino desean agradar a Dios. No solamente quieren la presencia de Dios como una experiencia mística, una experiencia íntima espiritual, sino que además los cristianos reales desean agradar a Dios. Cuando alguien, escúchame bien, tiene una experiencia personal con Dios, se convierte, Cristo viene a su corazón, empiezan a nacer nuevos deseos en su alma. Empiezan a despertarse deseos de obedecer a Dios, deseos de agradar a Dios en su vida. Y la Biblia establece efectivamente que esos nuevos deseos empiezan a estar presentes y por supuesto se contradicen aquellos antiguos deseos. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos deseos se oponen. Ahora, antes de conocer a Cristo, usted no tenía ningún deseo de agradar a Dios, o se trataba de algo superficial. No le importaba, le creía usted que los ritos y las misas o el culto o venir aquí o lo que fuera era suficiente. Pero cuando usted experimentó a Cristo, cuando usted conoció a Cristo, empezó a despertarse en el corazón suyo el deseo de que Dios sea agradado, el deseo de que Dios sea complacido, el deseo de que su vida pueda obedecer al Señor. Es una marca clara de alguien que ha nacido de nuevo, que quiere agradar a Dios, que desea complacer a Dios, que quiere obedecer al Señor en su vida. El apóstol Juan escribe en su primera carta, haciéndose eco de las palabras del Señor Jesucristo, recogidas también en el Evangelio que lleva su nombre, y señala que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, capítulo 2, verso 4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Empieza a haber en el corazón del creyente el anhelo de que Dios sea complacido, el anhelo de que Dios sea agradado y por lo tanto empieza el creyente a buscar la gracia de Dios, a orar, a buscar la presencia de Dios para que Dios lo ayude a obedecer la palabra y la voluntad de Dios. Muchas veces, sin que nadie le diga nada, el creyente nuevo incluso empieza a dejar cosas y a abandonar cosas y a dejar prácticas porque ya el Espíritu Santo está persuadiéndolo en su corazón de dejar aquello que tiene que dejar. Y esa es una marca clara de un verdadero creyente, un signo vital de un cristiano real. ¿Es eso lo que está pasando en tu vida? ¿Quieres tú complacer a Dios? ¿Quieres tú obedecer a Dios? ¿Quieres tú que Dios sea agradado en tu vida? ¿Realmente? ¿O simplemente vives una vida correcta, ¿no? Una vida moral, comillas? Una vida decente, comillas. Vienes a la iglesia el domingo, te sientas, te vas. Y después sigues viviendo como todos los demás. ¿O realmente hay un deseo en tu corazón de que Dios sea agradado, de que Dios sea complacido, de que Dios sea obedecido en tu vida? Por otro lado, los cristianos reales no solamente tienen el deseo de Dios y el anhelo de complacer a Dios, sino que también tienen hambre por la palabra de Dios. Y esta es otra característica que surge al corazón del creyente. Cuando un hombre y una mujer conocen a Jesucristo, cuando empiezan a experimentar la nueva vida que hay en Jesucristo, se despierta en el corazón de ellos el deseo de Dios,
el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también se despierta en el corazón el hambre, el anhelo de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, se narra la historia de la primera iglesia cristiana. Se dice en el verso 41 y 42 que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos continuaban, los apóstoles estaban enseñándoles la palabra, puesto que Hechos capítulo 5, verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se dice eso de los apóstoles, pero de la iglesia se dice que ellos perseveraban en la doctrina. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Ellos querían recibir el maná espiritual. Ellos querían tener la orientación de los principios de Dios y de Cristo para sus vidas. Anhelaban la palabra de Dios. O como los cristianos en Berea, Hechos capítulo 17, de los cuales se dice que estos hombres, cuando oyeron la palabra de Dios, eran más nobles que los de Tesalónica, puesto que recibieron la palabra, atención, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran como ellos decían. Recibieron la palabra con toda solicitud. Y esto es lo que le pasa a un cristiano, a un creyente real. Cuando recibe a Jesucristo y recibe la palabra de Dios, se despierta un nuevo deseo que no estaba en el corazón antes, para buscar la palabra, para leer la palabra, para escudriñar la palabra, para alimentarse de la palabra de Dios. Ese cristiano, ese hombre o esa mujer pueden decir con el salmista en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y ciertamente esa es la respuesta del corazón de un verdadero hijo de Dios. Ama la palabra de Dios, ama la enseñanza del Señor, quiere disfrutar del maná espiritual que Dios le proporciona a través de la Sagrada Escritura, de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es esto lo que pasa en tu vida? ¿Deseas, amas la palabra? ¿Deseas leerla? ¿Deseas meditarla? ¿Deseas escudriñarla? ¿O eso es un pesado deber para ti? ¿Qué te gusta más? ¿Facebook o la Biblia? Facebook o no, la Biblia. ¿La televisión? ¿La Biblia? ¿Qué te gusta más? Bueno, hay una buena manera de saber qué es lo que te gusta más. Medir el tiempo que pasas en cada una de esas cosas. Eso dice qué es lo que te gusta más. ¿Amas tú la palabra de Dios realmente? ¿Deseas, tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de su palabra? ¿Quieres conocer la revelación de Dios? Esto es algo que acompaña la vida de un cristiano toda su vida. Conocí a Cristo por la gracia de Dios a los 14 años. Hice profesión de fe un 7 de mayo de 1966. Si me convertí ese día, no estoy seguro. Si fue un poquito más atrás, más adelante, no estoy seguro. Uno no sabe realmente nunca exactamente cuál es el día, ¿no?
Yo sé que hubo un momento en que empezó mi vida a cambiar, sé que hubo un momento en que empezó las cosas a ser diferentes y sé que hubo un momento en que empecé a desear la palabra de Dios. De tal manera que me pasaba horas leyendo la Biblia y subrayando la Biblia. En ese tiempo no habían Biblias con colores y con tantas cosas como hay ahora. Pero si les traigo mi Biblia, yo tengo la Biblia original, la primera Biblia que yo tuve. Le falta la carátula de aquí arriba. Si les traigo la Biblia mía y si les traigo la segunda Biblia, que la tengo también guardada, ustedes verán el testimonio de lo que estoy diciendo. O sea, están subrayadas por todas partes, sucias, rotas, por el uso que le daba la Biblia. Y todavía le doy el uso. Claro, usted dirá, bueno, es predicador, tiene que estar leyendo la Biblia y todo eso, y es verdad. Pero no se trata de eso simplemente, se trata del deseo. En ese tiempo no era predicador, ¿no? Ni nada de eso. ¿No? Simplemente quería leer la palabra de Dios. Porque sentía que cada vez que leía un versículo de la Biblia me hablaba a mí. Entonces, tú lees la palabra, tú sientes deseo de la palabra, o estás indigesto espiritualmente. Estás lleno de otras cosas. ¿No hay ningún deseo en ti de la palabra? Piénsalo, sé sincero. Porque si no hay ningún deseo de lo que yo estoy diciendo hasta ahora, yo te recomiendo en el nombre de Jesucristo que te arrodilles por allá en el rinconcito que dijimos el otro día, en silencio, y le digas, Señor, pero ¿será verdad que yo soy convertido o no? ¿Será verdad que yo soy cristiano de verdad o no? El cristiano real siente un anhelo de Dios y siente un anhelo de su palabra. Eso acompaña a un cristiano toda su vida. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios me ha sostenido en su camino durante más de 50 años. Yo no podía creerlo, ¿no? Cuando yo oía a otros creyentes, decían, yo tengo 20 años y tengo 30 y tengo 40, yo me admiraba, wow. Bueno, por la gracia de Dios, Dios me ha sostenido por más de 50 años en este camino. Y tengo deseos de seguir leyendo la Biblia. Yo no termino de leer la Biblia nunca. O sea, todos los días tengo que leer la Biblia. Todos los días la palabra de Dios me habla. Todos los días yo necesito alimentar mi corazón con la palabra de Dios. ¿Tiene usted ese mismo deseo, mi hermano? ¿O no? Siendo honesto aquí entre nosotros, que nadie se dé cuenta. No. En su corazón, no. Entonces, si no, necesita examinar su vida a ver si realmente usted conoce a Jesucristo. Además, hermanos, los cristianos reales tienen un nuevo discernimiento de la revelación de Dios. Y esto es muy importante lo que quiero decir en este momento. No significa esto que usted va a saber todo y que usted va a convertirse de repente en un teólogo avispado y que usted ya conoce todos los misterios y toda ciencia y todos los conocimientos de la teología. No se trata de eso. Pero cuando un hombre o una mujer se convierten a Jesucristo, se despierta, se hace la luz, empieza ese hombre o esa mujer a entender a Dios, a Cristo, a su palabra, a la voluntad de Dios. El creyente cuando nace de nuevo puede decir con aquel ciego del milagro del Evangelio de San Juan capítulo 8, antes era ciego y ahora veo. Y es verdad. Escuche bien lo que dice la Biblia. Vayamos a 2 Corintios. Antes yo era ciego, pero ahora veo. Ahora entiendo, ahora puedo discernir, ahora puedo comprender. Leo la Biblia, la puedo entender. No estoy diciendo que usted lea y comprenda cada versículo, cada capítulo, cada cosa. Pero usted ahora tiene un entendimiento de la palabra de Dios que antes no tenía en su vida.
2 Corintios capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia de la gente que no conoce a Cristo. Escúcheme muy bien. Verso 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Primera de Corintios capítulo, y no se me vaya todavía de este pasaje, pero déjeme citar este. Primera de Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces mucha gente en la iglesia no entiende la Biblia, no entiende las cosas de Dios. No es porque son difíciles, sino porque no han nacido de nuevo. Porque todavía están ciegos. Ciegos. No conocen a Cristo. Se bautizaron un día. Vienen a la congregación. Pero están ciegos porque todavía no han nacido de nuevo. Cuando uno nace de nuevo empieza a discernir y a comprender las cosas espirituales. Que de otra manera no las entiende. Sigamos leyendo 2 Corintios 4. Porque Dios, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando conocemos a Cristo, Dios ilumina nuestro entendimiento de una manera inédita, como nunca había pasado en la vida nuestra. Se hace la luz. Pablo comenta en el capítulo 3 de esta misma porción que cuando la gente no conoce al Señor, miren el versículo 16, del versículo 15 del capítulo 3. Cuando la gente no conoce al Señor, tiene un velo puesto sobre su corazón. Un velo puesto sobre su corazón. No ven la realidad y las realidades espirituales. Por eso no las pueden entender. Por más que se esfuercen, no las entienden, no las disciernen, porque tienen un velo puesto. Pero, miren el versículo siguiente. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les va a quitar. Si usted no entiende ahora mismo las cosas de Dios, y es un enredo para usted, las cosas espirituales, y usted no capta bien, en el nombre de Cristo le pido que se convierta al Señor. Oro porque Dios les revele a Cristo en su corazón para que usted pueda entender las cosas de Dios. Porque cuando una persona realmente conoce a Cristo, se le quita el velo. Se le caen, como a Pablo, las escamas de los ojos. Mi mamá me decía a mí que esa fue su experiencia. Cuando ella conoció a Cristo, estuvo meses antes de llegar a una iglesia. Estaba leyendo el libro de Isaías, y era el libro favorito de mi mamá. Y leyendo un pasaje que tiene que ver con los ídolos y todo eso, ella me dice, así mismo dijo, fue como que se me cayeron de los ojos, me dijo, como las escamas, como una venda se me cayó de los ojos. Y yo entendí, conoció a Cristo. ¿Y usted entiende? O por más que le hablen, no entiende nada. Por más que pase en la iglesia, no sabe nada, ni entiende nada. ¿No lo entiende? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Cristianos reales sienten el anhelo de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, un libro que refleja todo el dinamismo que el Espíritu Santo trajo sobre la iglesia. Se dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Se dice además
Verso 46, que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando uno nace de nuevo, hermanos, uno anhela la casa de Dios, uno anhela la iglesia del Señor para adorar a Dios y para tener compañerismo con nuestros hermanos en la fe. No hay que empujarlo a uno. No hay que agarrar una soga y sacarlo de la cama y repetirle 20 veces que venga a la iglesia. No hay que hacerlo. El otro día yo tuve que decirle, hermano, no, hermano, el hermano que está aquí sabe quién es, pero no voy a decir quién es. Ese hermano siente tanto deseo de estar en las cosas de Dios que la esposa, pues que no es cristiana, pues no entiende muy bien el asunto. Y le dije, no, hermano, espérate, tu esposa tiene razón, aguanta. Él quiere estar aquí todo el día y quiere estar sirviendo al Señor y quiere, o sea, espérate, tienes que atender también algunas cosas en tu casa, ¿no? Porque el hermano quiere estar aquí todo el tiempo. Gloria a Dios, porque eso es un signo de que él ha nacido de nuevo. Pero ahora tiene que moderar un poquito algunas cosas. Porque hay un deseo de Dios, un deseo de la casa de Dios, un deseo de la adoración de Dios, un deseo de la familia de Dios en el corazón de un verdadero cristiano. El Salmo 84. Salmo 84. Dice la palabra de Dios. Escuche bien. Cuán amables, o sea, dignas de amar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Y luego dice, verso 10, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el sentir de un hombre que conoce al Señor, que tiene una experiencia con Dios. El verdadero cristiano desea a Dios, desea la palabra de Dios, desea la obediencia de Dios, desea discernir las cosas de Dios, desea estar en la casa de Dios, desea participar en las cosas de Dios. ¿Deseas tú eso? ¿O hay otros deseos en tu corazón que dominan tu alma, tu vida? ¿Amas tú al Señor y a la casa del Señor más que el mundo ama a sus cosas? Gente haciendo fila para ir a la Serie Mundial y durmiendo 3 días, 4 días y 5 días en la calle para conseguir un ticket. Gente durmiendo en la calle y haciendo casitas de campaña para conseguir el último iPhone. ¿Tú amas más al Señor y a la iglesia del Señor que ellos, de su iPhone y su Serie Mundial y su Super Bowl? ¿O a ti no te mueven las cosas de Dios? ¿No te mueven? Entrégate a Jesucristo. Tal vez tienes 20 años aquí en la iglesia o no sé en cuál otra iglesia. Pero si Dios y las cosas de Dios no te mueven,
te pido en el nombre de Jesucristo que te entregues a Cristo. Si lo que hay en tu corazón es indiferencia, aun cuando vengas al templo, cuando yo veo a un cristiano, comillas, indiferente, y he visto muchos a lo largo de los años en el ministerio, más de lo que quisiera, ¿no? Personas que están sentados y tú las ves así como si no estuvieran ahí, ¿no? Me van a perdonar la expresión que voy a usar, pero ni hieden ni huelen. ¿Ves? Una total indiferencia. ¿Será que realmente hay vida de Cristo en el corazón de esa persona? Por último, los cristianos reales desean servir al Señor. Desean servir al Señor. La Biblia está repleta de llamados al servicio. Porque es necesario, por supuesto, que aunque seamos cristianos reales se nos recuerde estas cosas. Pero Pablo dice, Romanos 14, que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Señor. Y al Señor se le sirve. Y un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, una persona que realmente conoce a Cristo, quiere servirle al Señor. Desea servirle a Dios con su vida, con sus actos, con su familia, con su profesión. Desea servirle al Señor, que el reino de Dios sea adelantado por tu vida, que el nombre de Dios pueda ser conocido, sea promovido por medio de ti, de lo que haces, de lo que dejas de hacer, de la manera como vives, que tu preocupación es servirle a Dios. Cuando uno conoce a Cristo, uno quiere servirle a Dios. En los años de la Edad Media y años posteriores a estos, la gente pensaba que la única manera de servirle a Dios era irse a un monasterio o ser un sacerdote. Y el que quería servirle a Dios iba a un monasterio o era un sacerdote. Cuando llegó la Reforma Protestante, los reformadores descubrieron en la Biblia que la gente no tiene que ser ni monje, ni sacerdote, ni pastor para servirle a Dios. Que usted con su vida sirve a Dios en la vocación que tenga, si es obrero, si es artesano, si es agricultor, si es profesor, usted sirve a Dios con lo que usted es y con lo que usted hace. Y el apóstol San Pablo, hablando de esto mismo, dice en Colosenses, le está hablando a los siervos, pero esto es aplicable a todos nosotros, hermanos. Dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agravar a los hombres, sino como con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Así que usted como chofer de taxi, como obrero de la fábrica, como home attendant, como profesor, profesora,
como parte de esa oficina, de ese bufete, de esa institución, en fin, como ama de casa, como lo que sea, usted sirve a Dios, usted ama a Dios, usted hace lo mejor para Dios y usted quiere que su vida pueda ser usada de alguna manera para bendecir a otra gente en el nombre de Jesucristo, porque usted quiere servir a Dios. Porque ese deseo nace en el corazón de un verdadero cristiano, de verdadero hombre, mujer, nacido de nuevo. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Hay deseo en tu corazón de servir a Dios? ¿O no? ¿No? ¿Tus planes cuáles son? ¿Venir el domingo a la iglesia simplemente, irte para tu casa y pensar en ti solamente y en tu vida, tu economía, tus planes futuros, la Florida, qué sé yo? ¿Sientes deseo de servir a Dios? ¿O no? Un cristiano real siente deseo de servir a Dios. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Han pasado 2000 años. Se les sigue llamando cristianos a los seguidores de Jesús, pero no todos los cristianos son verdaderos seguidores de Jesús. Hay signos vitales que indican cuándo hay cristianos reales y cuándo no. Un cristiano real anhela a Dios, desea obedecer a Dios, tiene hambre de la palabra de Dios, discierne las cosas de Dios, desea la casa de Dios, quiere servirle a Dios. ¿Eso está presente en tu vida? ¿Está presente en tu corazón? Si no está, si nunca ha estado eso en tu corazón, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que encuentres un lugar donde clamar a Dios por misericordia. Porque posiblemente todavía no has conocido a Jesucristo, todavía no has conocido al Señor, todavía no has sido salvo. Entonces necesitas el encuentro con el Señor. Pero quizás usted me va a decir, sí, mire, esos deseos estuvieron un día en mi corazón, pero ya los he perdido, ya no los tengo, ya no están ahí. Entonces hay un problema. Tal vez tú has nacido de nuevo realmente, pero has permitido que los afanes del mundo, que los deseos del mundo, que los planes del mundo, que las cosas del mundo ocupen poco a poco las cosas de Dios y desplacen la fidelidad al Señor. Entonces es hora de buscar el rinconcito, arrodillarte y arrepentirte, porque estás permitiendo que los ídolos del mundo ocupen el lugar de Dios en tu vida. Necesitas un reencuentro con Dios. Necesitas hablar con el Señor y decirle, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, regrésame al primer amor. Yo les invito en esta mañana para que usted, como dice Pablo en Corintios, examine su vida. Examine su vida. Y vea si usted está en la fe realmente. Esto es un asunto importante, grave, serio. Usted necesita
Pedirle a Dios gracia. Pedirle a Dios salvación si no la tiene. Pedirle a Dios renovación si es lo que necesita. Hoy, dígaselo al Señor ahí, en su asiento. Oremos.